Buenos días para todos. Cuando ingresamos al enlace que aparece en el Teams, entonces tenemos estas tres partes para poder ingresar. Nosotros vamos a ingresar en la parte de la mitad donde dice Laboratorio de Equilibrio. Después de ello, entonces nos sale esta parte donde tenemos los valores de las masas, las fuerzas de los objetos y el nivel. Nosotros podemos darle aquí en las fuerzas, damos clic ahí y vamos a colocar las reglas para que pues podamos observar entonces la balanza completa. En la parte de abajo entonces aparece que tenemos soporte y sin soporte. Nosotros le vamos a dar sin ese soporte que tenemos ahí. Entonces digamos que en principio este es el mismo montaje que hacemos en el laboratorio. Tenemos en cuenta pues una balanza que pues se puede mover tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Ese es el montaje que aparece en la parte número 1 como figura 1. Entonces en la guía aparece en el punto número 2 de la parte 1 que la masa que vamos a colocar está entre 200 y 400 gramos. Si nos damos cuenta, a nuestra parte derecha aparecen los ladrillos y los ladrillos están entre 5 y 20 kilogramos. O sea que nosotros vamos a trabajar es con estas dimensiones. O sea que podemos colocar entre 5 kilogramos y 20 kilogramos de masa, que es lo que vamos a colocar en el soporte. Entonces en este punto dice que lo coloquemos en la tercera posición del lado izquierdo de la balanza, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta que el punto central es el punto donde se encuentran las dos formas, digamos así, amarillas que tenemos ahí, que es el soporte. Ahí sería el pivote para nosotros. Y entonces nuestra tercera posición, yo por ejemplo voy a tomar 15, nuestra primera sería esta, segunda posición y nuestra tercera posición. Entonces yo coloqué 15 kilogramos en la tercera posición. Dice que ese valor lo registremos en la tabla número 1. Entonces tenemos nuestra masa 1, que sería la masa entonces del lado izquierdo, ¿sí? La tabla aparece entonces para que nosotros tengamos masas del lado derecho. Tenemos que colocar 3 masas. Entonces yo por ejemplo voy a colocar una masa en la primera de 5. Voy a colocar una de 10 aquí. Y me doy cuenta que efectivamente con 2 ya estoy equilibrando el sistema. Entonces voy a quitar esa de 10 porque me dice que coloque 3 masas. Entonces voy a colocar una de 15 en la segunda y voy a colocar una de 5 en la cuarta. Entonces me doy cuenta que no me funciona, entonces lo paso a la tercera. Veo que aún entonces está muy equilibrado hacia el lado derecho. Cambio la de 15 por la de 10 y paso la de 5 a la última para observar que se equilibra totalmente. Entonces digamos que ese es el sistema que yo coloco, pero pues ustedes deben colocar pues otro sistema, ¿no? Tengo entonces las distancias, que es lo que me interesa conocer para poder entonces calcular el torque. Recuerden que el torque es el valor de la fuerza y la distancia por el seno del ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia aquí es 90 grados, entonces simplemente el torque nos queda la fuerza y la distancia. Entonces esa tabla número 1, que es la que nosotros llenamos, entonces en este caso para mí la masa del lado izquierdo sería 15, las masas del lado derecho sería entonces 5 kilogramos, 10 kilogramos y 5 kilogramos, ¿sí? Respectivamente con sus distancias. Es decir que, por ejemplo, la distancia que hay hacia la izquierda, que sería 15 kilogramos, es de 1.5 metros, porque la regla está en metros. Para la de 5 hacia la derecha inicial sería 0,5 metros. La de 10 kilogramos la coloqué en 1 y finalmente la otra de 5 la coloqué en 2. De esa manera, entonces hemos nosotros empezado a llenar nuestra tabla número 1. Dice que calculemos la fuerza del lado izquierdo, entonces ya saben que es una caída gravitacional de cuerpos, por lo tanto entonces va a ser la masa por la aceleración de la gravedad y por lo tanto así calculamos la fuerza. Ese mismo valor de la fuerza lo calculamos hacia el lado derecho, tenemos fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Finalmente nos pide calcular la tabla del torque, y ya sabemos que el torque es la distancia por la fuerza. La distancia que tenemos en este caso hacia el lado izquierdo y las distancias de los 3 torques individuales. Al final nos pide esa tabla sumar el torque 1
el torque 2 y el torque 3 que hemos calculado de forma individual, ¿sí? Entonces, de esa manera hemos llenado la tabla número 1 que tenemos acá para nuestra primera experiencia, digámoslo así, de lo que es la balanza de fuerza paralela. Tenemos que tener en cuenta entonces que inicialmente nuestras masas, como les decía, no se les olvide que la deben colocar entre 5 y 20 kilogramos para que cambien esos valores en la guía del laboratorio. Para nuestra tabla número 2, entonces lo que podemos hacer es que aquí en la parte izquierda aparece un botón que es como naranja, que me está diciendo que pues puedo reiniciar, digámoslo así, nuestro sistema. Entonces volvemos y lo reiniciamos. Le podemos colocar otra vez las fuerzas. Yo le coloqué las fuerzas, pero si usted no quiere colocarle la fuerza no pasa nada. Hasta le pueden colocar un nivel, ¿no? Para que vean, pero pues la regla sí me parece importante que la tengan para conocer pues las distancias que deben calcular. Entonces, ya teniendo en cuenta que hemos llenado la tabla número 1, que es la parte número 1 de calcular los torques, nos vamos entonces a la tabla número 2. Esa tabla número 2 está en la página 74. La tabla número 2 se hace parte de que tenemos entonces ahora, vamos a colocar dos masas que están entre 100 y 200 gramos en la segunda y la tercera posición. Entonces ya sabemos que vamos a cambiar estos valores por 5 kilogramos y 20 kilogramos. Entonces yo voy a colocarla, por ejemplo, una de 5 kilogramos, dice que en la segunda, para mí esta sería la primera, la segunda parte. Recuerden que deben quitarle los soportes para que se vea el nivel. Y voy a colocar una de 10 en la tercera, ¿sí? Me dice que coloque masa entre 100 y 200 gramos en la segunda y la tercera posición del lado izquierdo de la balanza. Y entonces ahora lo que va a hacer es pues equilibrar el sistema. Entonces, ¿dónde equilibra el sistema? Pues yo coloco, si quiero, una de 20 en el cuarto. Me doy cuenta que ahí es muy fuerte. Aquí también es muy fuerte. Vamos a colocarla en 1, a ver. Y lo equilibré con una sola masa, ¿sí? Pero pues recuerden, ahí dice que se debe equilibrar con 3 masas. O sea que debemos colocar 3 masas. Quitamos la de 20 porque es muy fuerte. Y coloquemos una de 15 inicialmente, a ver. Podemos ir variando la de 5. Y ya tenemos entonces otro sistema, ¿sí? Solo que ahora tenemos 2 masas del lado izquierdo y 3 masas del lado derecho. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la masa 1. Para mí la masa 1 es 5 kilogramos, que es la que coloqué en la segunda posición. Y tenemos también la segunda masa en la tercera posición del lado izquierdo. Tenemos nuestras 3 masas y tenemos entonces que el sistema está totalmente equilibrado. Masa 1, masa 2 y masa 3 del lado derecho. Después las fuerzas, ahora la fuerza 1, la fuerza 2, ¿sí? Porque tenemos pues 2 fuerzas del lado izquierdo y vamos a tener entonces 2 torques también del lado izquierdo. Con ello entonces hemos hecho un torque más con respecto a la tabla número 1. Tenemos las fuerzas del lado derecho, las 3 fuerzas que tenemos para 5 kilogramos, 15 kilogramos y 10 kilogramos, ¿no? Recuerden que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a calcular los torques de nuevo como lo hicimos con la parte inicial, es la distancia. Esa distancia se toma desde el punto central. No puedo pues, no tengo cómo, vamos a ver, no. Ahí entre ese punto inicial central, que es donde aparece la parte vertical de la regla que tenemos ahí, ¿sí? Ese es nuestro pivote, que es el punto de giro. Entonces tenemos esos valores registrados de la fuerza, calculamos los torques, que los torques son la fuerza por la distancia que tenemos en función del sistema, que va a ser en metros, ¿no? Recuerden que tenemos en metros 0,25 metros, 0,75 metros y 1,25 metros para el caso de los 3, bueno, de las 3 masas que yo coloqué. Y finalmente vamos a hacer la sumatoria de los torques tanto en la izquierda como en la derecha. 2 torques en la izquierda y 3 torques en la derecha. Inicialmente en la parte 1 tuvimos un torque en la izquierda y 3 torques en la derecha, ¿sí?
Entonces de esta manera hemos llenado las dos tablas que necesitamos para las preguntas de control, las preguntas de resolución del laboratorio.